Muy bien, ahora le vamos a dar a cada uno de los candidatos a jefe de gobierno porteño un minuto más de derecho a réplica o algo que se hayan olvidado de exponer sobre sus proyectos para después entrar así en el debate libre. Y por sorteo, lo vamos a mantener el orden de recién, es decir, María Eugenia Estensoro de la Coalición Cívica. ¿Qué somos nosotros? ¿Idiotas? ¿Que no podemos construir 15 kilómetros de subtes por año? Nosotros tenemos que construir por lo menos lo que hicieron los chilenos. 44 kilómetros en 3 años. Y resolverle el problema a la gente, pero para eso hay que romper el clientelismo, hay que saber contratar, hay que saber construir, hay que saber dirigir, hay que saber administrar. No se puede seguir anunciando y anunciando. Obviamente que si queremos resolver el caos que es el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que dijo esto acá en este mismo debate en el año 2007, no es la persona más indicada. ¿Qué hizo en estos 4 años? Frenó las obras de subterráneos que habían comenzado con gobiernos anteriores. Esta es la administración que menos subtes construyó, solamente 300 metros en 3 años y medio. ¿Falta de plata? No. En el año 2009 la ciudad se endeudó en 300 millones de dólares y Macri no hizo las obras. Silvana Giudice, su minuto. Nosotros vamos a construir una ciudad equitativa, basada en un piso de derechos para todos y todas, por supuesto, fortaleciendo la salud y la educación pública. Pero también vamos a impulsar un planeamiento sustentable, un planeamiento estratégico que nos dé desarrollo al futuro. Nosotros tenemos un plan de obra pública que va a empezar por el Estado. El Estado tiene que reformular su presupuesto para generar inversión pública y ser capaz de atraer grandes inversiones, porque nosotros hablamos de una ciudad que soñamos, no de emparchar, no de soluciones puntuales. Queremos una regeneración urbana del sur de la ciudad, completar las obras de inundaciones, completar el subte. La única impronta de este gobierno que nos deja 4 años del macrismo son las bicisendas de amarillo electoral. Nosotros sabemos cómo construir la red de subterráneos, tenemos política para el tránsito y el transporte público y vamos a trabajar con el Gobierno Nacional de manera institucional. Desde el Congreso Nacional impulsamos todas las iniciativas para la autonomía, pero además tenemos un partido político con respaldo nacional para hacer cumplir lo que el Gobierno Nacional no cumplió. Jorge Tellerman, su minuto. Tiene razón, además el televidente lo recuerda, las muchísimas... Pero ni siquiera un minuto. Yo tengo capacidad de síntesis, pero en 10 segundos no puedo. Volvemos atrás, minuto a partir de este momento. Recomienzo. Es que para decirle efectivamente lo que se cumplió de las promesas de campaña de Macri faltaba un segundo. Y ¿sabe lo que pasa? Que en esa época quienes competían conmigo en ese debate no sabían de qué se trataba la ciudad. Yo tenía que conversar con ellos, como quien conversa un ingeniero, un mecánico que está trabajando en un auto y viene alguien y dice, no, es el árbol de levas, y no saben nada. Yo digo, no, miren muchachos, para hacer subte se hace esto, hay que hacer lo otro. Y no recurrir a esa mentira que muchos asesores de marketing te soplan al oído cuando sos jefe de gobierno y dicen, victimizate, decí que no se puede hacer. Todos recuerdan los muchos momentos de tensión que yo tuve también con el gobierno nacional en ese año y medio de gobierno. ¿Me escucharon alguna vez victimizarme? No. Me senté, un conflicto que teníamos con los docentes, gremio que apoyaba a Filmus, como recuerdan, mi contrincante. Y yo no dije, bueno, especulan políticamente, sabía que había elecciones. Me senté, me empeciné a arreglar el primer día lo que se podía arreglar, si no en un mes. Porque el indoamericano, por ejemplo, también se arregló después de 15 días cuando se podía haber hecho el primer día. No hay que victimizarse, hay que hacer, uno no elige con quienes gobierna, elige ser jefe de gobierno. Jorge, gracias. Ahora entramos en los 8 minutos libres. Pueden dialogar entre ustedes, pueden conversar, pueden confrontar. No sé quién... Sí, yo quiero... A ver, María. A mí me gustaría plantear un tema gravísimo, que es el uso de fondos públicos estatales para la campaña electoral. Yo estoy segura que el gobierno de la ciudad está utilizando fondos del gobierno de la ciudad y no del Partido PRO para financiar su campaña. Y además vetó la ley de publicidad oficial que se había sancionado en la legislatura y que impedía que se utilizaran fondos públicos para el partido de gobierno, que se confundieran los colores del partido gobernante con la imagen institucional de la ciudad. La publicidad oficial es uno de los únicos presupuestos que se ejecutó en la gestión de Macri. En el año 2009 era de 69 millones, pero terminó gastando 119. En el 2010 era de 95 millones
y terminó gastando 136 millones. Pero en vivienda social, y hablamos del indoamericano, ¿sí?, el presupuesto era de 40 millones y gastó la mitad. Yo quiero señalar, hablando de la utilización de los recursos públicos, que como decía, una ciudad como la nuestra merece un plan de infraestructura integral y hace falta mucha inversión. Hoy el ingreso del presupuesto es de 24.000 millones y el egreso en gasto corriente casi 23.000, por lo tanto con esa inversión no es suficiente. Pero si además esa inversión es mal utilizada y no se mantiene la obra pública, sucede esto. Yo quiero decirle a los vecinos de Blanco Encalada, ¿por qué la inundación ha vuelto como en las peores épocas antes de haberse terminado esta obra? Esta obra la inauguró Mauricio Macri en el 2009. El día de la inauguración lucía así. Y hoy, en una imagen del día de ayer del Google Earth, luce así, con basura que no se recoge y que tapa el funcionamiento de las bombas. Si uno no hace la obra pública y además no la mantiene la que puede realizar, la ciudad va a ser siempre un caos. Agregaría eso además algo que a veces quizás los porteños no recuerdan mucho. La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito, a diferencia de las otras provincias, que tiene presupuesto propio. No solamente que se victimizan quienes dicen no puedo hacer, sino que la Ciudad de Buenos Aires, más del 90%, muchos años, son presupuestos propios. No espera que le envíen remesas del gobierno nacional. Así que las herramientas como para trabar una gestión no son así como se cuentan. Hay que saber sentarse además, como decía recién, uno no elige con quién gobierna. Un gobernante gobierna con las circunstancias que le tocan y un buen gobernante sabe adaptarse a ellas y negociar. Yo tengo otra anécdota. Pocos días después de asumir empezamos a tener información, algunos de los colaboradores que hoy me acompañan estaban allí, que había posibilidades de intrusar el indoamericano. Y no teníamos la metropolitana ni siquiera en esa época. ¿Qué hicimos? Rápidamente enrejamos el parque, lo embellecimos, lo hermoseamos, lo desmalezamos, convocamos a todos los vecinos y a la comunidad del barrio para que lo usen, lo aprovechen. Los fines de semana, pueden también googlear, vean ahí las crónicas de la época, verán miles y miles, cuando digo miles eran 15.000, 20.000. Lo que hay que hacer es hacerse cargo. Jorge está planteando hacerse cargo significa poder gestionar con recursos propios, pero también poder situarse frente al gobierno nacional. Miren, desde el año 2003, como diputada nacional, vengo poniendo límites al gobierno nacional. Y la verdad que cuando Macri se victimiza, hace muy mal, porque todos saben que es una estrategia de campaña, pero cuando el gobierno nacional castiga simplemente porque la ciudad está gobernada por otro color político, también está incumpliendo con su deber. Y no hay que tirarse la pelota unos a otros. Lo que digo, cuando hay un asunto de eso, y ya te digo, hay que actuar. Ese parque no fue intrusado porque fue la gente lo que lo defendía estando allí. Entonces hay que actuar. Pararse frente al gobierno nacional, porque no hay que esperar instrucciones para poder gobernar. Pero pararse no es embellecer parques. Sin duda. Y hay que hacer mucho más en el Indoamericano, que es que hay que hacer un plan de urbanización de toda la zona. El Parque Interamericano y el Parque Roca son los dos, es el pulmón verde, el segundo pulmón verde de la ciudad de Buenos Aires. Hay que hacer un parque de Palermo, un parque de Palermo como fue en el siglo XIX y XX. Los bosques de Palermo, la ciudad tiene que crecer hacia el sur. Tenemos que pensar en más grande. No alcanza con hacer un parque 3 de febrero en el hay que enfrentarse y ponerle un límite al gobierno nacional cuando hay que hacerlo. Y yo acá tengo el convenio que hiciste vos, que firmaste vos, Jorge, en el 25 de febrero del 2007, entre la Corporación del Sur y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, no solamente para construir viviendas, que ya era algo inusual para las madres, sino además para crear en conjunto una empresa que desarrolle tecnología italiana para la construcción de viviendas. Que hoy hay una empresa conjunta de la ciudad con la Fundación Madres, algo que a mí me parece que ahí tendrías que haber dicho no, porque hasta ahora eso que se sabía y que vos lo sabías y lo sabía todo el mundo, fue la coalición cívica que hace un año dijo, acá hay un desmanejo, hay irregularidades, tenemos que ver qué está pasando con los fondos públicos y los planes de vivienda que no se han cumplido. Hicieron muy bien. En esa época que tanto Silvana como vos me hacían el honor de apoyarme, estar en el gobierno. Y bueno, de esto no sabíamos, no, por supuesto, de este convenio. El plan que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, al principio esas 12 casas, 36 unidades habitacionales, se hicieron, están allí, a buen precio, nunca hubo la más mínima denuncia. Y luego, en el caso de la Corporación del Sur, fue por licitación. Se presentaron algunas licitaciones, una la ganaron, otra la perdieron. El proyecto en sí, que por otra parte, por allí debe estar la copia, en el 2008 también tuvo bancada por unanimidad, en el 2008, en la legislatura,
se le dio una aprobación considerándolo de interés en la ciudad. Todos los legisladores, muchos están allí, el amigo Brevalla, han apoyado, y me parece bien, porque el proyecto era bueno. A tal punto era bueno que en la ciudad de Buenos Aires no hubo ningún escándalo, ni denuncias ni escándalos. Hay que controlar a las organizaciones, que como sabés, en la ciudad de Buenos Aires hay una ley, no solamente que las permite, sino que impulsa la autoconstrucción, y hay que controlarlas. A las pequeñas organizaciones que hacen casas, y a los grandes, a las grandes empresas, a todos. No estoy diciendo otra cosa que apoyar esto que decís. Hay que controlar, A ver, vamos a ordenarnos un poquito porque si Para va Yuchi terminar también el quiere tema, ser lo antes suyo. de irte del gobierno, le financiaste el 80% de las viviendas que no estaban construidas, el 80% a las madres, como para adelantarle los pagos antes de irte. No O hubo sea, ninguna y actualización. después, ¿qué hizo Macri? Cuando llegó y vio que había una anomalía enorme, primero dijo vamos a rescindir el contrato, que es lo que dijo la Procuración de la ciudad. Pero después Macri, cuando de un hicieron gobierno, escrache, no es simplemente, arrugó. A ver, Entonces, María Eugenia. adelantarse no es controlar. simplemente denunciar. No, Cuando uno se hace vamos cargo a la de un justicia y gobierno ahora está y la tiene justicia legisladores investigando y por lo tiene que hicimos diputados nosotros. nacionales y aspira a gobernar Buenos Aires, sabe que la situación del sur no se resuelve con resolver el tema del parque indoamericano, que yo coincido que tiene que ser como Palermo. Esto se resuelve con una política de vivienda que nadie implementó hasta la fecha. Bueno, Macri nos dijo que iba a construir 8.000 viviendas por año, no lo pudo hacer. El gobierno nacional, en este escándalo de Joclender, que ha delegado en la función del Estado y además ha destruido todos los organismos de control, lo que está diciendo es que el Estado no se hace cargo. Para gobernar una ciudad como la nuestra hace falta mucha capacidad de decisión, hace falta generar inversión y sobre todo hace falta transparencia. Y la transparencia se logra dando cuentas, rindiendo cuenta a los vecinos y poniendo pero todas estas cosas Silvana, yo a también la hay ciertas vista cosas en que internet, sabemos. por ejemplo, y hoy no tendríamos este problema de quién financió qué, Sin quién duda. pagó tal Ahora, certificado, también sabemos sino que temas- serían los vecinos los sin que pudieran duda. controlar. También sabemos que hay temas cruciales y los compartimos. El estado de la gestión se sabe, muchas veces hemos conversado. Temas cruciales, la seguridad, el transporte. Que no le podemos mentir a los porteños. Si eso no se aborda en conjunto, nación, muchas de esas cosas, provincia de Buenos Aires y la ciudad, no hay respuestas de un día para otro. Estamos en tiempo. Si ustedes están de acuerdo, podemos agregar 2 minutos más a este tema libre. Sí, por eso Sí, decía, me digo, gustaría. A ver, esos temas, Tellerman. sin duda. Hay temas que hay que articular y es cierto lo que hoy se ve. Se tiran la pelota de un lado a otro, prima ver si que en este tema sacó ventaja electoral. El tema del indoamericano. Tardaron 15 días a resolver un tema que, como todos saben y se vio, se podía haber resuelto el primer día. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del tema de seguridad, que luego lo vamos a tocar en fondo en el otro bloque, sin duda, para dar ese golpe final y fuerte y contundente, hay que articular. A ver, María Pero cuando Eugenia. hablamos de vivienda social y de qué hacer con los sectores más necesitados, el único partido que propuso un plan de urbanización de las villas, la Villa 31, que tiene una ley de la legislatura y que gestionamos nosotros desde la Comisión de Vivienda de la legislatura, que sentamos, primero se eligieron a los delegados transparentemente en la Villa 31, se sentó el gobierno de la ciudad que decía yo no puedo hacer nada porque esa jurisdicción nacional, bueno, después de 14 meses de trabajo hay un plan urbano para la Villa 31 con límites para las construcciones, un caos que fue aumentando a lo largo del gobierno de Ibarra, tu gobierno, bueno, el de Macri ni que hablar, El gobierno y radical. realmente quien le puso un límite, ordenó y puso todo eso dentro de un plan legal fue la coalición cívica sin ser gobierno. Nosotros Los gobiernos hemos Silvana. empezado a radicales gestionar fueron los que más estando inversión en fuera del vivienda gobierno. hicieron en la zona sur de la ciudad. Nosotros hablamos con la capacidad y la trayectoria de gestión y somos capaces de hacer esta transformación. Lo que queremos decir en este punto es que lo veníamos diciendo desde el Congreso. Hace mucho tiempo venimos denunciando esta falta de transparencia en relación con los recursos que la ciudad maneja sobre el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando pasó lo del indoamericano, el gobierno nacional tenía retenido los fondos del FONAVI y solo le transfería a la ciudad aquellos fondos que iban directo a la Fundación Madre de Plaza de Mayo, mejor dicho, a los bolsillos de Joclender, como ahora nos estamos enterando. Por eso, Gracias a la la Comisión manera de Cívica. resolver estas cosas es con decisión política y el que gobierna la ciudad nunca tiene que ser un delegado del gobierno nacional o que alguien que baje la cabeza y que se declare Sin duda. que no puede No hay que ni ser siquiera delegado, reclamar. ni tratar de sacar partido con confrontaciones que a veces pueden realmente suspenderse o resolver. No vamos a extendernos más, vamos a hacer una pausa en este primer debate de candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí, como todos los años que hay elecciones, por a dos voces, les recordamos que están debatiendo María Eugenia Estensoro,
de la coalición cívica, Silvana Giudici del radicalismo, ahí vemos a María Eugenia Tensoro, Silvana Giudici del radicalismo, y Jorge Tellerman de Frente Progresista por Buenos Aires. Una pausa y nos metemos, Marcelo, en el segundo tema, y un tema polémico, sí, ¿no? En el tema quizás que más, uno de los que más preocupa a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires es la seguridad. Hacemos la pausa y volvemos. El debate capital en A Dos Voces.